Bien, vamos a ver en este apartado, el séptimo, la perspectiva caballera. En el vídeo anterior comentábamos un poquito de la perspectiva cónica, que veíamos que era un poco compleja de dibujar y además tenía un inconveniente, que no se podían tomar medidas sobre el dibujo, porque cada arista o altura del dibujo pues aparece de un tamaño distinto. ¿Vale? Eso lo vamos a solventar justamente con la perspectiva caballera. Es una perspectiva que es muy fácil y sencilla de emplear y que se emplea mucho en dibujo técnico. En este caso, la perspectiva caballera es una representación tridimensional, cilíndrica y oblicua sobre un objeto con tres ejes, X, Y y Z. Los ejes X y Z forman un ángulo de 90 grados, mientras que el ángulo entre X e Y suele ser de 135 o en algunos casos de 45. ¿Vale? Las distancias que se representan en el plano X y Z tienen el tamaño real, su verdadera magnitud. En cambio, las que van en el eje Y las vamos a reducir, vamos a ampliar un coeficiente de reducción. Los más empleados pues, suelen ser el 0,5, 0,6, 0,7, incluso el 0,8, ¿vale? Pero nunca van a llegar a ser 1. ¿Por qué esto es así? Pues mirad, porque si yo quiero representar un cubo, ¿vale? Un cubo, sabéis que todas sus aristas son iguales. Aquí hemos representado un cuadrado, tiene la misma altura y la misma anchura. Si yo quiero coger esta dimensión y ponerla en diagonal hacia allá, perdón, entonces, ¿qué va a pasar? Que no tiene sensación de cubo, sino que parece más un prisma que está tumbado en el suelo. Para evitarlo, lo que hacemos es que esta diagonal la vamos a hacer más cortita. ¿Vale? Usamos 45 grados, la hacemos más cortita. Y ahora sí, ¿vale? Sí que da sensación de ser un cubo. En concreto aquí le hemos puesto al 50%. Luego habría que poner que el coeficiente de reducción en este caso es del 50%. ¿Vale? Entonces, si nosotros quisiéramos luego fabricar este cubo, lo que tenemos que hacer es medir esta dimensión, que es la X, medir esta altura, que es la Z, y luego esta la tendríamos que multiplicar por 2, ¿vale? Para tener realmente la verdadera magnitud de esto. ¿Cómo se dibuja en perspectiva caballera? Pues lo primero que vamos a hacer es trazar los ejes. Con la escuadra y con el cartabón dibujamos primeramente una línea horizontal, dibujamos una línea vertical y cogiendo la escuadra dibujamos este eje de 135 grados. Sobre estos vamos a ir trazando la altura, la anchura y la profundidad del dibujo. Entonces, ¿cuánto es de largo? Pues lo marcamos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, pensar que son 50 centímetros. Pues yo dibujo ahí, bueno, evidentemente en el dibujo pues tendríamos que hacer la escala, podemos hacer la escala de 1 a 10 y mediríamos 5 centímetros. ¿Que la altura son 40 centímetros? Pues mediríamos aquí 4 centímetros. Y si la profundidad son 3 centímetros, bueno, vamos a poner 4, pues aquí tendríamos que medir la mitad, justamente, 2 centímetros. O sea, tendríamos que dividir 4 entre 2. ¿Por qué? Porque todas las dimensiones en Y se dividen justamente por la mitad. Hemos cogido un coeficiente de reducción de 0,5. Bien, ahora tenemos aquí el plano XZ, el plano IX y el plano IZ. Entonces vamos a ir dibujando las diferentes vistas. El alzado yo lo dibujo aquí. Estamos dibujando esta figura que veis aquí en la parte de arriba, ¿vale? Entonces yo dibujo sobre este plano utilizando la regla y el cartabón, perdón, la escuadra y el cartabón, estas, y uno ahora esta diagonal. ¿Vale? Bien, ahora sobre el plano Y hago las dimensiones en X, que son iguales, pero las dimensiones en Y las tengo que reducir justamente a la mitad. Tengo que dividir por la mitad, ¿vale? Y hago esas diagonales. En el plano IZ, pues las alturas las hago
como corresponden, ¿vale? Pero las dimensiones en Y las tengo que reducir justamente a la mitad. Y esta diagonal la marcamos, ¿vale? Entonces, de alguna manera ya hemos hecho la proyección sobre este plano, sobre este otro plano y sobre este otro plano, ¿vale? La tercera fase, lo que hacemos es prolongar las aristas, dar volumen. Y entonces con el lapicero vamos cerrando la figura. Entonces vamos dibujándola de esta manera, ¿vale? Siempre ayudados por la escuadra y el cartabón, haciendo siempre paralelas a esta o a este otro eje, ¿vale? Y entonces vamos dibujando la figura. Aquí en los apuntes los he prolongado un poquito porque esto normalmente se suele hacer a lapicero. Daros cuenta que en el lapicero lo que hacemos es de alguna manera esbozar un poquito lo que vamos a tener a continuación. Y cuando ya tengáis hecha la figura, yo lo he hecho aquí a mano alzada rápidamente, pero esto se haría con la regla y nos falta aquí una línea, ¿vale? Siempre hay que revisar todas las líneas. Pues ya lo único que tendríamos que hacer es pasarlo a tinta, borrar las líneas auxiliares y marcar en grueso pues aquellas líneas vistas y las líneas ocultas. Y aquí tendríais la representación en 3D de nuestra pieza. Daros cuenta que sí que efectivamente tiene una visión tridimensional, tenemos una visión tridimensional del objeto. Podríamos reproducirlo simplemente pues midiendo esta altura, perdón, esta longitud, esta altura, incluso esto lo medimos aquí en el dibujo y simplemente multiplicándolo por 2 obtendríamos la medida real y así seríamos capaces de realizar esta pieza en la realidad, ¿vale?